Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional. Hoy estaremos hablando de un tema internacional, de un tema que nos interesa a los hondureños, por supuesto, porque este próximo 30 de noviembre vamos a elecciones generales, a elegir la persona que nos va a gobernar los próximos 4 años. Y, por supuesto, hay luchas internas en el país en las cuales hay tendencias a que no continúe un gobierno con tendencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y la otra parte de la población, que es la mayoría, desea realmente que la democracia reine en nuestro país, la libertad y la empresa privada que genere empleo. Pues hoy estaremos hablando con una amiga venezolana que está exiliada porque no puede vivir en su país, porque no tiene la posibilidad de expresarse dentro de su país lo que ella piensa y lo que desea también. Por lo tanto, se encuentra fuera de su tierra, fuera de su patria. Se trata de Andrea Rivero. Muchas gracias, Andrea, por estar de nuevo con nosotros. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Gracias, Ronnie, gracias por la invitación, por estar aquí. Para mí un privilegio que se me dé esta ventana, poder hablar, ya que mi deber, más allá que como venezolana, hablando de la situación de mi país, es realmente predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y el Evangelio deja las cosas muy claras, la palabra de Dios deja las cosas muy claras cuando dice que si nosotros queremos tener paz como nación, tenemos que volvernos a Dios. Si queremos tener una nación próspera, bendecida, donde la población tenga, todo lo que necesita y tengamos paz, la única que da todo eso en armonía perfecta es solamente uno, que es el Dios Yo Soy, el Dios de la Biblia. Fíjese una cosa, que con todo y que Dios tenía pacto con el pueblo de Israel, me refiero, Dios le dijo: cuida de poner por obra todos mis estatutos y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el mismísimo momento cuando se desviaran a la derecha o a la izquierda de sus estatutos, entonces Dios traería juicio a su nación, y todo lo bonito que le había dado ahora se lo iba a empezar a quitar y le iba a empezar a traer exactamente todo lo opuesto: carencias, guerras, enfermedades, pestes de todo tipo. Le iba a poner un gobierno injusto, un gobierno donde el pueblo gimiera por la injusticia. Entonces, eso es lo que ocurre, esto que ocurre con Israel, y que quedó escrito y se hizo historia, porque hubieron muchas veces que el pueblo de Israel estuvo exiliado. Lo mismo le ocurren a todas las naciones. Quiero que sepan que Venezuela está como está, mi país está como está, es primeramente por el pecado de mi país, por el pecado de que lamentablemente mi país, su gobierno, que en este caso hoy día es Nicolás Maduro, su gobierno y el pueblo también, se han desviado de adorar a Dios a adorar demonios, y esto ha generado entonces la maldición de nuestro país, en el cual hermano, el demonio que opera en la injusticia es un demonio. El que opera en querer generar falta de libertad es otro demonio. El demonio que genera la delincuencia es otro demonio. Todo esto es un mundo espiritual actuando, y que es real y más real que nosotros, solo que de manera espiritual. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que son los estatutos de Dios para que vuelva la paz, para que vuelva la armonía, para que vuelva el tener el derecho a tener libertad de expresión, porque esa carencia de libertad también la trae el diablo. ¿Me explico? De hecho, Jesucristo dijo que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Son las 3 cosas que busca el enemigo, y precisamente en gobiernos dictatoriales comunistas, que precisamente cuando no son ateos son brujos, porque esa es la realidad,
Cuando no son ateos son brujos. Entonces estos gobiernos lo primero que hacen es quitarle la libertad a la gente. Y ahí es donde estamos mal, Ronnie. Cuando queremos tener una paz, queremos tener prosperidad, tenemos que buscar a Dios. Y el consejo que le damos al pueblo de Honduras que me está observando es que vuelvan hacia Dios y empiezan a hacer de manera individual ese país que quieren ser. Yo me volví a Dios, ¿ok? Hace años y aquí estoy dando mi pelea no solamente por mi país, sino también en el mundo espiritual, por la libertad de las almas y para que las almas sean salvas para el reino de Dios. Quiero decirle también, darles una buena noticia, y es que Dios habla a través de sus siervos, los profetas, y Dios tiene rato hablando de que ya viene libertad. La primera profecía que es que este año 2025 Venezuela será libre y comenzará el proceso de libertad hasta que Venezuela será realmente restaurada. La Venezuela que estamos viendo hoy pronto se va a poner peor para que finalmente se mejore. Esto es un proceso a seguir, que Dios va a limpiar nuestra nación de toda esta corrupción, Dios va a quitar este gobierno, Dios va a cortar, Dios va a hacer justicia. Venezuela se está metiendo con Israel, Venezuela se está metiendo con el pueblo de Dios cuando la Biblia dice que si Dios dice que el pueblo de Dios, de meterse con el pueblo de Dios, entonces es meterse con el globo del ojo de Dios, eso lo dice la Biblia. Y Nicolás Maduro puso una base en la base Libertador Simón Bolívar de Venezuela. Están creando drones de combate para dárselos a Irán. Irán se lo da a Hezbollah y a Hamas, que atacan a Israel. Es decir, Maduro está financiando la guerra contra Israel. Adicionalmente, dentro de Venezuela están construyendo túneles como que si fuéramos Hamas dentro de Venezuela. Esta es la mala influencia de lo que son en los países árabes musulmanes dentro de Venezuela. En Venezuela se están construyendo escuelas donde se enseñan el Islam, y el Islam es pura ideología satánica, volteando todo lo de Dios a lo que es muerte y destrucción para todo el mundo. Del Islam sale muerte para Israel, muerte para Europa, muerte para Estados Unidos, porque lo único que sale de ese país es muerte y destrucción para el resto del mundo, porque ellos tienen una ideología prácticamente satánica. Cuando ellos hablan de Alá, prácticamente ellos están hablando del diablo, porque lo único que busca Alá es destruir a todas las naciones. Entonces, hermano, cuando un pueblo como Venezuela, que nunca tuvo absolutamente nada que ver con guerra, un pueblo amistoso, un pueblo de paz como nuestra nación venezolana, y ahora con estos hijos del diablo gobernando Venezuela, entonces ahora Venezuela dice que creando túneles, como que si fuéramos Hamas, entonces ahora Venezuela apoyando guerra contra Israel. Y en Israel tengo contactos en personas que en Israel que todos los días se habla de Maduro en Israel, porque el pueblo de Israel sospecha de hace mucho que Maduro tiene sus manos asesinas en todo lo que le ha ocurrido a Israel. Entonces, gente, esto es una situación donde nosotros estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos donde se están cumpliendo toda la palabra que Jesucristo dijo, que se levantaría nación contra nación, un reino contra otro reino. Estamos en tiempos apocalípticos donde el llamado es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros como nación, como país, Dios nos promete, nos dice que tenemos que aprender la lección de que por cuanto dejamos a Dios, entonces Dios también dejó a Venezuela y permitió todas las maldiciones que estamos viviendo. Pero si nosotros nos devolvemos a Dios, como lo que está ocurriendo ahora, que 48% de la población venezolana se ha vuelto cristiana y ha tenido un crecimiento extraordinario en toda Latinoamérica a nivel del evangelio, entonces Dios ahora nos está prometiendo la libertad. Y le tengo una buena noticia, ya la publiqué hace poco en mi canal, que es que Dios ha dicho, y me comprometo y doy la cara aquí y donde sea por esta palabra profética, porque la tenemos confirmada. Dios habla a través de sus siervos los profetas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El 5 de julio, Dios dijo que el 5 de julio Venezuela será libre de Nicolás Maduro.
Así lo dijo. Lo pongo aquí, si, mire, que se levante la fe de ustedes, que clamen y oren todo aquel que me ven por esta palabra sea confirmada, pero ya es más bien demasiado tiempo que este señor tiene en el gobierno, ha perseguido el pueblo evangélico dentro de Venezuela. Claro que él hace pacto con unos evangélicos, ¿verdad? Apóstatas que se le vendieron a Maduro por dinero. Pero también es verdad que hay un tipo de evangélico que tiene mucho rato siendo perseguido porque son los evangélicos que no se le venden a Maduro, porque son cristianos y pastores y pastoras que han dicho la palabra profética que a Maduro le viene juicio por todo lo que hace, porque secuestró Venezuela, por todos los daños de corrupción, por todas las robos electorales que ha tenido Nicolás Maduro. Cuando estos cristianos, pastores y pastores dicen esto, hermano, Ronnie, el pueblo, quien sea que me esté observando, entonces ese pastor o pastor es perseguido hasta su casa con una operación llamada el Tuntún, que es que te tocan la puerta, en fin, es para llevarte preso y después no dan fe de vida de si estás vivo, si no estás vivo, porque ellos también practican mucho la tortura y el desaparecerte. Esto es algo, violaciones de derechos humanos que ocurren constantemente en toda nuestra nación y en la cual de toda esta gobierno de horror y terror que está ocurriendo en Venezuela, más bien ahorita gracias al 26 de febrero que hubo de una sanción a la Chevron que le hizo Donald Trump a Nicolás Maduro, esto está generando que hoy día ya se comprobó que el gobierno no tiene dinero como financiar sus propios proyectos, que está frenado económicamente, le ha prometido bonos a la gente y no la ha podido cumplir. El gobierno está ahorita, se está quebrando y una de las palabras proféticas que Dios prometió contra este gobierno era el colapso de la economía. Imagínense, o sea, vamos para abajo. Por eso le estoy diciendo que Venezuela, antes de mejorarse, primero se va a empeorar. Pero cuando se empeore es porque ya pronto viene la libertad. Como dice el dicho, cuando antes de amanecer oscurece más. Antes de que el enfermo se mejore, primero se empeora. Así vamos los venezolanos ahorita. Antes de comenzar la libertad, viene mucha limpieza y muchas personas, que voy a utilizar la palabra, se van a desvivir, ¿verdad? Para que no te bajen el video, serán desvividas pues, sencillamente porque es parte de una limpieza, una purificación que necesita el país, porque hay personas que no entrarán a lo que será la nueva Venezuela. Y de la nueva Venezuela será luz para las naciones. Venezuela, a través de la Venezuela nueva, habrá libertad para Cuba. Ronnie, te estoy profetizando. Habrá libertad para Cuba, habrá libertad para Nicaragua, habrá libertad para todos los países que Venezuela afectó en comunismo. En el comunismo, entonces Venezuela ahora en la restauración también influenciará para que estas naciones sean libres de las dictaduras que están padeciendo como Cuba, Nicaragua, etcétera, de países. Para la gloria de Dios y amén que así sea, pero oremos y clamemos y volvámonos a Dios para que Dios cumpla su promesa. Por eso le recomiendo a todo aquel que me vea que oren por Venezuela, porque les conviene orar por Venezuela. Venezuela es una nación que tiene una luz de bendición en manos de Dios y que representará a la nación, así como representó en un pasado hace 200 años la libertad para toda Sudamérica. Así en gran manera Dios utilizará a Venezuela para llevar luz y libertad, tanto física y espiritual, a las naciones vecinas. Y amén que así sea y oremos por eso. En este caso, Maduro la ha arremetido contra Israel, ha dado declaraciones muy fuertes e incluso ha dicho que en el caso de su gobierno ni los terrenales ni los extraterrestres. Ya no quiso mencionar lo que dijo el antecesor de él, que ni Dios lo iba a derrocar. Ya le dio temor por lo menos decir que ni Dios lo va a derrocar. Ya dijo los extraterrestres, creo yo. ¿Cómo ve esa situación, Andrea, de las declaraciones de Maduro allá en Venezuela? Bueno, yo te voy a decir así, de risible es lo que él dice, de que por lo contrario, yo le voy a decir una palabra que es dura para todos nosotros,
y es algo que está en Daniel 2:21. Daniel 2:21 dice que Dios es el que quita y pone reyes. Te lo voy a leer, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esta palabra significa que el rey más malo que existe en una nación existe porque Dios lo puso. Y el rey más bueno que existe en una nación existe en esa nación porque Dios lo puso también. Tú me decís, ¿cómo así? Eso no tiene sentido. Porque Dios va a poner un gobernante bueno a una nación que busque de Dios. Y Dios le va a poner un gobernante injusto a un país que dejó a Dios. Por eso es el deber nuestro de buscar de Dios. Porque eso que Él dice, mire, yo le voy a contar aquí un detalle, Ronnie. Tú sabes que hay un hombre profeta venezolano que se llama José Hernández. Hoy día vive en los Estados Unidos. Y Dios le dijo en el 2012, yo te enviaré al gobernante de tu nación para que tú vayas y le profetices en mi nombre. Pero ¿y cómo yo voy a hablar con el presidente? No te preocupes que ese contacto me encargo yo de hacer. Él después estaba conversando con un hombre y le contó la profecía y me dijo, pero si yo te puedo hacer el contacto, yo conozco al general fulano de tal. Esto fue en el 2012, oye, historia real, allá en Caracas. Y entonces le pusieron a hablar finalmente lo llevaron a Miraflores y él redactó directamente la profecía a través del secretario, la persona que le tenía que pasar el papel a Hugo Chávez, ¿ok? Le redactó la profecía y la profecía dice así: tú que eres el rey de los babalaos, porque usted sabe que Hugo Chávez practicaba demasiada brujería, no tanto que Maduro, pero practicaba mucho. De hecho, en la profecía se le llama, tú eres el rey de los babalaos. Le digo así, Jesucristo a Hugo Chávez. Y tú piensas que a ti te sostiene en el gobierno es Maíz Santa. Pero a ti no te sostiene Maíz Santa, a ti te sostiene el gobierno, soy yo hasta que llegue el tiempo. Y tu tiempo durará hasta 13 años. Precisamente era el año 12 y Hugo Chávez murió en el 2013, cuando cumplía su año 13 como gobernante. Y se cumplió la profecía, el hombre se murió porque quien cortó a Maduro de la presidencia fue Dios mismo, señores. Dios le prometió que lo cortaría en el año 13 y fue cortado, donde él murió de su enfermedad y finalmente murió de un infarto. Pues bien, yo le voy a decir a todo el pueblo que sea que me observe ahora, que Nicolás Maduro tiene mucho rato enfermo. Él está padeciendo de un cáncer y por eso él está todo flaco. Y ese cáncer se lo puso Dios. Nicolás Maduro va a salir este año y está tan cerca que ya Dios habló y dijo que saldrá el 5 de julio del 2025. Y amén, que se dice, ahí tengo una fe de niño que ustedes no tienen idea. Entonces él dice que no lo va a sacar nadie. No, pero es que Dios no es nadie, Dios es Dios y Dios es el que quita y Dios es el que los pone. Cuando anteriormente no se hacía de todo para sacar a Maduro y Maduro no salía, era porque no estaba en el tiempo de Dios, ¿me entiendes? Porque Dios tiene su tiempo. Si Dios dice que tú vas a durar 11 años en un gobierno y tú todavía en el año 9, a ti, mira, llueve, truena, relampaguea, llenos los extraterrestres y nadie te va a sacar porque Dios te dará autorización de que usted esté ahí. Pero basta nada más que te llegue el tiempo. Mire, ni porque venga un extraterrestre, ni Superman, ni Robin, mire, nadie te va a sacar de que Dios te saque, nadie te va a salvar. Entonces, ¿por qué? Porque se cumple la ley de Daniel 2:21. Es Dios que los quita y los pone. Entonces, si nosotros somos inteligentes, lo que tenemos que hacer es orarle a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios con mucha violencia espiritual para que Dios nos ponga un buen gobernante en cada una de nuestras naciones. Y esa es la gran verdad de la existencia de la vida, pero la gente por no buscar a Dios, ocurre lo que ocurre. Mírate a Kim Jong-un en Norcorea. Un desastre de país, prácticamente la cárcel más grande del mundo es Norcorea y nadie lo saca. ¿Por qué?
porque significa que Dios puso ese gobernante para hacer sufrir esa nación, porque esa nación estaba practicando mucha idolatría al humano. Adoran al humano como si fuera Dios y así no son las cosas. Entonces tenemos que buscar de Dios de verdad, para que Dios diga, mira, Dios le pone un infarto así a ese gobernante y lo saca, porque así es como va a ser con Nicolás Maduro. Y ya lo dijo, y amén que así sea, porque Venezuela quiere libertad. Gloria a Dios. Que ha estado sufriendo todos estos años. Ahí se miran muchos videos, incluso en la red, en la web, de una gran cantidad de empresas abandonadas, saqueadas, un montón de personas sufriendo porque no tienen cómo alimentarse. Y definitivamente eso que estás diciendo, Andrea, de la profecía, pues nos alegra, porque en cierta forma lo mencionaste hace un rato, que al ser liberada Venezuela, vienen los demás países como el dominó, cayendo uno tras otro y evitando que otros países caigan en ese camino, como el caso de Honduras. Honduras, mire, cada nación tiene el presidente que se merece. Yo no estoy aquí para regalar los oídos a nadie. Si hay una importante influencia de otro país, pero si esa nación busca de Dios, va a prevalecer en lo que Dios diga en esa nación. Las naciones son como las personas, tienen un libre albedrío. Como espíritu grupo, ese país tiene el absoluto libre albedrío de redireccionar su camino por donde quiere transitar. Yo espero y sé que así será, que Venezuela será de importante influencia para Honduras, para toda Latinoamérica, de manera muy positiva, porque Dios ha prometido que será un avivamiento que va a restaurar de manera física, espiritual, económica, que incluso se profetiza que Estados Unidos va a caer como potencia, y el que se va a levantar como potencia en esta región por encima de Estados Unidos va a ser Venezuela. Así de grande será la restauración de Venezuela, pero como individuo me refiero como el país individualmente, tiene que buscar de Dios, y por sí solo esa restauración se dará. Se dará y Dios pondrá un buen gobernante, así como lo hizo con El Salvador, y puso un buen gobernante que conoce la palabra de Dios y que gobierna con los estatutos de Dios. Asimismo tiene que hacer Honduras y todos los países a nivel general. Buscar a Dios y gobernar con leyes que correspondan con los estatutos de Dios. Yo vivo en Chile, y en Chile están aprobadas cualquier cantidad de leyes que no corresponden con los estatutos de Dios, y aquí se ha levantado mucha inflación, aquí se ha levantado mucha inseguridad. Lamentablemente reina por día la xenofobia. Aquí puede existir un orden, hay un más o menos a nivel económico. La moneda aquí en Chile está fortalecida en comparación con otros países de Latinoamérica, pero va para abajo y cada vez más para abajo. Y el presidente actual, que ya está a punto de irse, gobernó con todas las leyes antibíblicas. Es decir, que en vez de avanzar a Chile, lo que hizo fue retroceder. Y fíjate que el gobierno de aquí no corresponde con el gobierno de Venezuela, y como quiera retrocedió. Entonces es un libre albedrío individual como nación, el que si esa nación busca a Dios. Yo bastante que he hablado con el pueblo chileno, me he comunicado, oren por Chile, porque vienen grandes humillaciones económicas de Dios para esta nación si no se humillan y si no buscan de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer Honduras y que tiene que hacer todas las naciones, porque si buscan a Dios, Dios le va a poner un excelente gobernante, y la bendición y será de manera presente en todas partes, no nada más por el gobernante, sino a nivel general, para que una nación, cuando busque a Dios, quede demostrado que esa nación es próspera y bendecida. Israel es un país que tiene prohibido la idolatría, la brujería, y es un país que, si no fuera por la guerra, es un país completamente seguro. La moneda es fortalecida, es un país tan pequeño, y a pesar de ser tan pequeño es una potencia mundial.
y eso lo tenemos que ver todos como un gran ejemplo para todas nuestras naciones. Andrea, lo preocupante de todo esto incluso es lo que ha estado pasando también en Argentina, donde Cristina Kirchner fue sentenciada, aunque tiene casa por cárcel, y ahí se ven unos videos incluso donde la Guardia de Honor Presidencial venezolana está protegiéndola. En el caso de Colombia, con un reciente atentado a un candidato que se supone era el que el pueblo más deseaba tener en lugar del que está presidiendo en este momento. El caso de Estados Unidos, como lo has mencionado, con las dificultades que están pasando y con la situación difícil que pone al resto de América, y también en el caso de Bolivia, que están en crisis permanente y quejándose porque no tienen ni alimentos, ni combustibles, ni otras cosas más. ¿Qué crees que puede suceder en este caso si Venezuela es liberada de esa dictadura que lleva varios años, más de 25 tengo entendido, y que son los que han promovido este tipo de gobiernos en el resto de América? Pues bien, será siempre muy positivo, porque de hecho cuando es negativo es indiscutible que también es muy negativo para el resto de las naciones. Aconteció que Hugo Chávez inventó algo llamado la espada de Bolívar por América Latina, y la espada de Bolívar prácticamente se convirtió en un ritual satánico, porque a donde llegaba el comunismo con la espada de Bolívar, los países también eran afectados. Imagínense, Cristina quedó demostradísimo que era una persona demasiado corrupta y por el lado del comunismo. Y bueno, gloria a Dios porque se hizo justicia, pero entonces imagínate todo lo que tuvo que padecer ese país de Argentina después de que lo robaron, y tanta gente que votó por ella, le puso fe, y todo por una ideología comunista que era impulsada desde Venezuela. Venezuela realmente tiene una luz importante espiritual de vanguardia, y cuando se fue por el lado equivocado de dejar a Dios y de irse por el camino del comunismo, que el comunismo cuando no es satanismo es brujería, es ateísmo, y esto es una circunstancia que entonces Venezuela quedó en el destierro y la humillación de parte de Dios. Y como lo dice la Biblia, que cuando Dios humillaba a Israel, lanzaba al pueblo de Israel desterrado a otras naciones. Esto le ocurrió a Venezuela, y el primer país afectado, porque la puerta fronteriza de Venezuela fue Colombia. Eso afectó tremendamente de manera social y económica a toda la nación colombiana. Todo lo que acontece en Venezuela es inmediatamente afectado a Colombia. La población se vio una circunstancia, la población colombiana dentro de Colombia, lo sé porque yo viví un año en Colombia, se vio afectada a nivel laboral, porque entonces el colombiano, si cobraba, no sé, 1 millón de pesos, ahora porque llegaron los venezolanos desesperados por buscar trabajo, al venezolano le ofrecían 600.000 pesos colombianos o 400, imagínate, menos de la mitad. Y el venezolano, con tal de sobrevivir, teniendo incluso más currículo que el colombiano, aceptaba los 400 o los 500, lo que le dieran, porque la sobrevivencia era tan grande y la necesidad tan grande de sobrevivir en otra nación, y entonces el venezolano se rebajaba al bajo pago, ¿verdad? Y entonces las empresas dejaban de lado al mismo colombiano dentro de Colombia para recibir al venezolano porque le pagaban menos por más. Esto yo lo vi y vi los testimonios, y por causa de eso la población venezolana recibía xenofobia, mucha xenofobia. Claro que también hay que agregar circunstancias de delito,
circunstancias de negativas, cosas de abominaciones que ocurrieron, de poblaciones venezolanas delictivas que salieron y en vez de adaptarse, acoplarse, luchar, se pusieron fue a hacer cantidad de cosas que no corresponden, y esto incrementó una xenofobia. Y para ser venezolano en Colombia, yo recuerdo y lo viví, no tengo por qué regalar los oídos a nadie, yo viví xenofobia, yo viví maltrato xenofóbico, yo hasta me costó mucho tener dónde vivir dentro de Colombia, porque solo por ser venezolano no te arrendaban y ellos te identificaban de manera inmediata como venezolano, apenas te escuchaban el acento. Entonces, ellos de repente también tienen razón cuando dicen que al principio las cosas no eran así. Al principio se les recibían bien a los venezolanos y toda la cuestión, pero todo este voltaje de venezolanos volteándose, botándose sobre Colombia, buscando sobrevivir por el hambre que estaban padeciendo en Venezuela, por el desempleo, por la falta de oportunidades, por también la falta de libertad de expresión. Huir de Venezuela era una necesidad, una obligación, y el botarse totalmente hacia Colombia pasó a ser la vida mucho más esclavista, no solamente para los colombianos, sino para los mismos venezolanos que estaban llegando. Esto también se votó hacia Ecuador, luego a Perú, y en todos los lados siempre al principio comenzaban bien, hasta que después empezaron a aplicar la xenofobia, los maltratos, las restricciones de ingresos de venezolanos. Por eso, porque en todos lados ocurría lo mismo. Y entonces esto es una situación donde cuando vas a ver todo el continente suramericano y latinoamericano, y hoy día hasta los mismos Estados Unidos, están terriblemente afectados con lo que es la inmigración venezolana, porque más encima salió un demonio de Venezuela llamado Tren de Aragua, en el cual ese Tren de Aragua lo inventó el gobierno. El Tren de Aragua fue inventado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, cuando le empezaron a dar armamentos a población civil con el propósito de que ellos amedrentaran a los venezolanos que quisieran protestar en contra del gobierno. Ejemplo, si yo vivo dentro de Venezuela y yo quiero protestar contra Maduro, ¿verdad? Ellos me ponían a un vecino civil con un armamento de vecino, ¿me entiendes? Y entonces cuando yo saliera a protestar, yo no me encontrara con que quien se iba a enfrentar hacia mí era la Guardia Nacional, era el policía del gobierno, no. Quien se iba a enfrentar y que me iba a amedrentar era mi propio vecino. Eso eran tácticas operacionales que aplicó el gobierno de Cuba sobre los cubanos, y lo terminaron generando en Venezuela. Le dieron población, le dieron armamento a la población civil, que dentro de Venezuela se llamaron colectivos. Y estos colectivos, finalmente hubo ese demonio que se creó, que fue el Tren de Aragua, donde ha sido literalmente, y bien lo llamaron en Estados Unidos, una organización terrorista. Una organización que ahora está incluso mandando a desvivir a personas, como lo que ocurrió al teniente Ojeda dentro de Chile. Hubieron estos hombres del Tren de Aragua, se uniformaron, no se sabe cómo, con uniformes de la policía de Chile. No se sabe cómo ocurrió esto, pero tenían uniformes de la PDI, la Policía de Investigación Científica de Chile, y así fueron a secuestrar al teniente Ojeda en el lugar donde vivía, en su apartamento. Lo sacaron y luego lo torturaron y los desvivieron por mandato de Diosdado Cabello. Y así han hecho cualquier cantidad de personas a nivel internacional, y esto ha implicado, miren, secuestro, ha implicado delincuencia de todo tipo, drogas también, porque tú sabes que el líder del Tren de Aragua es Diosdado Cabello, pero no se lo preguntes porque no te lo van a reconocer ni te lo van a decir. Esto es una organización terrorista y fue construida por ellos dentro de Venezuela. Entonces esto ha afectado todo el continente, imagínate, hasta allá, hasta el norte, y es una circunstancia que ahora los venezolanos y el resto de inmigrantes están pagando las consecuencias, porque ahora Donald Trump ha llegado con su política anti-inmigración y anti-inmigración hispana, porque allá pueden haber muchos extranjeros de cualquier parte del mundo, pero si son hispanos hay que sacarlos, porque hay mucha delincuencia y es producto de estas circunstancias como el Tren de Aragua, que lamentablemente salió de nuestra nación. Pero Venezuela pronto será restaurada. Venezuela, hay promesa de parte de Dios
con referente a Venezuela, y Venezuela será restaurada. Y cuando sea restaurada, lo que salga de Venezuela será vida, lo que salga de Venezuela será libertad y prosperidad para otras naciones, y que así sea para la gloria de Dios. Así sea, Andrea. Vamos a una pausa. Ya retornamos. Al venir de la pausa hablaremos un poquito más sobre esa situación de los túneles que están haciendo en Venezuela y sobre las ofensas de Maduro hacia Israel y la profecía de que Venezuela en julio va a ser libre. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterar a profundidad de la problemática nacional e internacional. Hoy estamos hablando de un tema internacional. Alguien dirá que tiene que ver Venezuela con Honduras, alguien dirá que tiene que ver Israel con Honduras, alguien dirá que tiene que ver Estados Unidos con Honduras, pero hoy estamos hablando de un tema importante. Nuestro Creador da la visión a sus discípulos, a sus hijos, de lo que puede llegar a suceder en un momento en sus vidas o en nuestras vidas. Andrea nos ha hablado hoy de que hay una profecía que en el mes de julio Venezuela será libre de la dictadura. ¿Cómo es esa profecía, Andrea? ¿Nos puedes ampliar un poco más sobre esa profecía? Y luego hablamos de las acciones que está haciendo Maduro en contra de Israel también. Y lo que están haciendo los túneles y perjudicando en mayor posibilidad a los pobladores venezolanos, donde hay mucha situación de hambre, pobreza, persecución y violación de los derechos humanos. Andrea. Sí, Ronnie, lo primero que te puedo decir, lo que Dios trajo a mi mente darte ahorita, es Amós en su capítulo 3, en su verso 7 y 8. Fíjate lo que dice, leo a continuación. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pues bien, nosotros tenemos que entender que Dios opera con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se aloja en el cuerpo de las personas que se han santificado para Dios. Opera en el cuerpo, viene mi gatita, ya voy. Estoy aquí en casa con mi gatita. Bueno, en fin. Opera en los siervos de Dios que se han santificado, y Dios le dio un don de profecía. Ahora, de lo cual sea que vaya a ocurrir en el mundo, Dios primero alerta a través de sus siervos los profetas. Y el ejemplo más grande de esto es la misma Biblia. Todos los acontecimientos mundiales que están ocurriendo, temblores, terremotos, guerra, etcétera, ya fueron profetizados en la Biblia. O sea, Dios se anticipa a las situaciones. ¿Qué ocurre? Todas las maldiciones que está viviendo Venezuela también fue profetizado en el año 80 y 90, de que todas estas cosas venían a ocurrir para Venezuela y que los jóvenes estarían desterrados por todo el mundo sufriendo humillación y xenofobia. Esto ocurrió, ya todo esto es mundial, ya todo el mundo lo conoce, y antes de que ocurriera, Dios lo habló. Pues bien, Dios me ha levantado como un canal para hablar y predicar su palabra y defender el ministerio profético. Esto ha sido mi misión, es una misión la cual lo ha asumido como una misión para Dios hacia mí. Es una responsabilidad mía con Dios, lo que quiero decir. Me lo tomo tan en serio que yo ni siquiera monetizo mi canal, porque la palabra de Dios no se puede monetizar. Yo me tomo muy en serio mi ministerio, y Dios habló a través de una hermana. Dios le habló de mí y le dijo que de todas las profecías que habían para Venezuela, faltaban unas pocas profecías todavía por sacar, y que sería yo quien las sacaría a nivel internacional. Dios le da la profecía a la hermana, o a veces también me habla a mí,
me muestra sobre todo sueños. Y estas profecías entonces le ha dado visiones a esta hermana, que es un remanente profético, en el cual es una mujer que ora de día y de noche, muchas veces hasta de vigilias enteras de toda la noche. Una hermana profeta que Dios va a levantar y que próximamente en el futuro el mundo la conocerá, pero por ahora está metida en la cueva orando mientras recibe las profecías, me las da a mí y soy yo quien las publica. Yo estuve profetizando en el mes de febrero. Dije que el día 26 de febrero ocurriría algo muy importante en Venezuela. Ocurrieron dos cosas. Lo que pasa es que solamente logramos ver en el momento una, que fue una de las cosas más importantes como celebración para la oposición y para todo el Venezuela que quiere ver justicia. Y es que vimos la sanción de Donald Trump sobre la licencia de la Chevron, en el cual hasta el día de hoy Nicolás Maduro sigue lloriqueando porque le quitaron la Chevron. O sea, la Chevron sigue operando a duras penas dentro de Venezuela, pero ya el gobierno hoy día no tiene dinero cómo pagar bonos, está demasiado recortado el presupuesto del gobierno y se está haciendo sentir ahorita hay mucha carencia en la población como ninguno de estos meses anteriores. Y eso me lo ha dicho hasta mi mamá, que vive hoy día en Venezuela, me lo ha reconocido. ¿Esto cuándo comenzó? Esto comenzó el día 26 de febrero, cuando llegó la sanción sobre Venezuela. Y lo segundo que ocurrió es que Dios reveló que en el cielo venezolano, Jesucristo llegó con su ejército del reino de los cielos sobre el cielo venezolano y reventó un yugo de maldición. Esto ha sido una circunstancia que han sacado profecías de visiones, de cosas que Jesucristo está haciendo en el cielo. Y me toca a mí, como es mi misión de este lado, impartírselo al resto del mundo de manera internacional. Esto ya lo ha visto mucha gente de muchos países, me siguen personas de más de 38 países, en el cual estas visiones se ha estado publicando, y Dios dijo para ese tiempo, me acuerdo que me lo dijo, que las visiones tendrían que salir antes de que Dios empezara a actuar en Venezuela. Pues bien, la última visión fue hace como 3 semanas atrás, en la cual yo la publiqué, y esta ahora que ya terminan las visiones, Dios vuelve a hablar en profecía y dice, Venezuela, escuche bien las palabras textuales que dijo, Venezuela será libre de Nicolás Maduro el día 5 de julio. Así, no dijo más nada. Entonces ya teníamos la fecha, ¿verdad? Y la hermana me cuenta la revelación profética de Dios de Dios, pero tenemos que orar, hermana, tenemos que orar para que Dios nos confirme más todavía. Estuvimos clamando, estuvimos orando, y Dios volvió con el paso día a confirmar el 5 de julio Venezuela será libre de Nicolás Maduro. Lo confirmó varias veces y yo orando, bueno, mi Dios, ¿cuándo tengo que publicar esto? Y Dios me hizo sentir el día que lo tenía que hacer. Hice la publicación y ya por esta publicación tengo amenazas de todo tipo, porque la gente me dice que si no se cumple, que qué va a pasar conmigo, que ya tú sabes lo que te va a pasar, que yo no sé qué, que bueno, me tienen amenazada por todos los lados, pero yo tranquila, porque así también ocurrió en diciembre cuando yo profeticé que Edmundo González el 10 de enero no sería presidente. Eso yo lo dije y creo que me acuerdo que te lo expliqué aquí en el canal cuando hubo la entrevista el 2 de enero, me estoy acordando, el 2 de enero en la noche, y yo les dije a ustedes en este canal que Edmundo González no sería presidente nunca de Venezuela. Y eso se cumplió. El 10 de enero, cuando todo el mundo vio que se cumplió la profecía, solamente como 3 o 5 personas se devolvieron de sus amenazas a pedirme disculpas. El 26 de febrero, sí, yo lo dije en la primera entrevista. Por eso, si quieres, repásenlo para que vean que yo se los dije en la primera entrevista. Eso fue el 2 de enero y el 10 de enero se cumplió la profecía. Luego el 26 de febrero hice esta publicación por redes sociales y recibí las mismas amenazas. Pues bien, cuando ocurrió lo del Chevron, hay personas que entendieron que eso fue profecía, pero otros no lo aceptaron. También aquí lo dijiste, en un programa posterior, en esa fecha lo dijiste que el 26 iba a suceder.
No fue lo del 26 nunca fue un programa de televisión, lo del 26 simplemente fue en redes sociales, pero lo del 10 de enero sí fue el 2 de Bueno, enero. pero me lo dijiste creo yo en una llamada que tuvimos. Sí, te lo conté por WhatsApp. Y luego cuando se cumplió lo de la licencia de la Chevron, la cual ha sido el golpe más duro para Nicolás Maduro en todo este tiempo, hubieron personas que dijeron que eso no es nada. ¿Y cómo es que una semejante sanción como esa? ¿Tú sabes qué es el petróleo de Venezuela, Ronnie? El petróleo para Venezuela es la principal fuente económica de la nación y se le corta, prácticamente se le corta las venas a Venezuela en materia de economía y ellos dicen que nada no es nada. ¿Cómo que nada no es nada, Ronnie? Esto es la locura. Son gente que están acostumbrados, como que son chavistas y están acostumbrados a vivir de sanción en sanción y por eso ellos dicen que nada no es nada. No, es que eso es importantísimo. Y después que ellos venían celebrando, riéndose, porque se robaron las elecciones el 28 de julio, cuando le llegó la sanción se acabó la sonrisita, Ronnie, y ahora puro lloriqueo por la Chevron. Entonces no se cumplió, como que ahora nada no es nada. Entonces ahora la nueva profecía es que el 5 de julio Venezuela será libre de Nicolás Maduro. Lo que nosotros sabemos es que Dios va a cortar a Maduro. Dios va a cortar a Maduro y hay un detalle profético, no te lo puedo decir hoy porque lo voy a publicar en mis redes sociales en los siguientes días. Si quieres lo podemos compartir luego antes de que llegue, pero hoy no te lo puedo publicar. Es un detalle profético que tengo que compartir primero en mis redes sociales porque ahí es donde tengo mi ministerio. Lo que sí es que el 5 de julio Venezuela será libre de Nicolás Maduro. Ahora, la cuestión es, nada más que le explico a la gente que el hecho de que salga Nicolás Maduro no es causa para celebrar mucho. Porque vamos a suponer que Maduro muere de un infarto. ¿Qué va a pasar? Queda un sucesor. ¿Cierto que sí? Pues ahí es donde está el meollo del problema. Porque la profecía dice que el siguiente gobernante operará con el mismo demonio que operó en Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Y va a causar un gran estrago en la nación. Y es donde lo que va a ocurrir, lo que nosotros llamamos el parto de sangre. ¿Por qué? Porque Venezuela va a sangrar. Va a haber muchas situaciones muy difíciles dentro de la nación que finalmente llevarán a la restauración de Venezuela. Eso es lo que yo tengo profetizado hasta el cansancio, alertándole. Ya ahorita le estoy diciendo al pueblo venezolano, todo el que yo vea, que se prepare para el 5 de julio, que busquen guardar agua, comida, gas, baterías para la linterna. Yo no sé qué pueda ocurrir, pero que se preparen porque el 5 de julio hay una fecha que si Dios la está hablando es porque Dios la va a cumplir. ¿Y qué respuesta has tenido de los compatriotas tuyos en relación a esta profecía, Andrea? Pues bien, mira, de todo tipo. Lo que pasa es que hay también ahorita un asunto en redes sociales y es que hay muchas personas desesperadas por alcanzar fama, desesperadas por ser llamados profetas y no son profetas nada. De hecho, yo tengo ya rato expresando que hay demasiado falso profeta, tal como lo profetizó Jesucristo en Mateo 24:24, cuando dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y yo tengo las revelaciones de quién es profeta y de quién no. Y me ha tocado ponerme y llevar palo por eso. Entonces, pero resulta que hay tanto falso profeta con falsas profecías, con profecías que se han caído, que acontece que cuando llega una profecía genuina de parte de Dios, tampoco la gente le cuesta creer, porque no se quieren ilusionar para que después no ocurra nada. Hay profecías que se han caído y personajes descarados que dicen una profecía que luego no se cumple, y cuando ellos ven que no se cumple, ellos simplemente quitan el video tramposamente y siguen después profetizando y llamándose profeta, y no son profetas nada, muchas veces son hasta brujos disfrazados de evangélicos. Eso es una de las cosas que está aconteciendo ahorita, y hay mucho escepticismo incluso dentro del mismo pueblo cristiano, pero hay también un pueblo que cree con la misma fe de niño que tengo yo, de que Dios va a cumplir su promesa y que todo comenzará el 5 de julio. Lo que Dios ha profetizado desde años hasta ahorita con referente a Venezuela, que lo que va a acontecer contra Nicolás Maduro es de repente y chao. Y ahora Dios profetiza que será el 5 de julio
¿Y qué es que lo va a cortar? Esto significa, reafirma que va a ser un de repente, pero Dios antes de actuar primero lo dice a través de sus siervos los profetas. Y como hay muchos falsos profetas, lamentablemente que los verdaderos terminan llevando los palos. Porque entonces cuando ya están acostumbrados a tantos falsos profetas, que cuando llega un profeta genuino también no le creen. Y el problema es que la Biblia dice que cuando una persona se revela en contra de la palabra de Dios, profetizar verdadera, que salga del trono de Dios, entonces Dios lo considera pecado, y eso se llama rebelión contra Jehová. Por eso es necesario quedarse calladito, ¿verdad? Ponerse a orar mejor y ver si la palabra profética se cumple. Ya después de que si se cumplió, entonces tal personaje es profeta. Pero si no se cumplió, entonces la Biblia dice, si no se cumplió la profecía, no le tengas temor, porque tal hombre no es profeta nada. La cuestión es que entonces hay muchas personas que en vez de ponerse a orar y esperar a ver, se ponen a patearlo a uno, a amenazarme de todo tipo, tanto venezolanos como no venezolanos, pero que son cristianos y defienden el evangelio. Entonces me tienen ya amenazada de que si el 5 de julio no se cumple, yo voy a quedar en ridículo y me van a patear y me van a despedazar. Así me dijeron el 10 de enero, yo me quedo tranquila, sigo orando y que sea Dios cumpliendo su obra. Yo tengo fe de que así será. Lo preocupante de esto, Andrea, no solamente es de que no crean en esa profecía. Yo en lo personal tengo la fe y la esperanza en Dios que así suceda. Pero me acabas de hacer sentir preocupado y la alegría que tenía desde el inicio con la profecía que hasta ahí llegaba Maduro, pero me dices que continúa el sufrimiento del pueblo venezolano todavía. Eso ya me desanima y me hace sentir dolor en el alma, porque no, la esperanza era que al terminar esa criatura que está dañando ese pueblo, pues las cosas podrían ser diferentes. Pues bien, Ronnie, la cuestión es que, mira, cuando la profecía dice limpieza, significa que va a morir gente. Eso es limpieza. Cuando la profecía habla de parto de sangre, significa muerte también. Entonces yo no te puedo decir algo que tú quieras escuchar. Yo tengo que cumplir el deber. Si el deber dice que esto va a ocurrir, eso va a ocurrir. Y no solamente eso, Ronnie, viene un terremoto. Un terremoto catastrófico para la nación, y es parte del mismo juicio de Dios. Venezuela está demasiado pecada con Dios. Venezuela tiene demasiados pactos de brujería. Venezuela, a pesar de todas las humillaciones que ha vivido, Venezuela Venezuela sigue como una nación de mucha soberbia a nivel de ego. El venezolano no quiere creer en Dios, el que está dentro de Venezuela, y no quieren creer y buscan en la brujería y todas las cuestiones, y es un asunto que entonces el gobierno también está pecando fuertemente con Dios cuando se mete con Israel, y todos esos son pecados que el pecado dice, la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. Por eso es, pero Jesucristo es el galardón de la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Dios, y como no quieren volverse a Dios, entonces Venezuela va a pagar su libertad con precio de sangre. Ese es el pequeño tema. Ahora, el alivio es que lo que va a ocurrir en Venezuela, a diferencia de Cuba, que Cuba tiene más de 60 años en dictadura, no sé la fecha, qué año, pero más o menos por ahí ronda la dictadura cubana, que a diferencia de Cuba, el juicio sobre Venezuela será corto pero fuerte. Esa es la profecía, corto pero fuerte. Y corto pero fuerte todavía no ha comenzado. Comienza cuando llegue el de repente, de lo que te estamos hablando, del 5 de julio. Pero el mensaje de Dios es este: dile a mi pueblo que vean por encima del conflicto, por encima de los muertos, porque encima, detrás de eso, habrá la restitución de Venezuela, y Venezuela será usada para llevar luz a las naciones. En la Biblia Dios le dijo a Israel que si con mi mano te castigo, después con mi gloria te sostendré. Y así también le promete a Venezuela. Venezuela le llega un juicio, y ese juicio es para que Venezuela aprenda
que no debe darle la espalda a Dios y darle la cara al demonio. Tiene que volverse a Dios y gobernar con los estatutos de Dios para que nos vaya bien como nación. Ahora, eso va a comenzar dentro de poco, pero no sin antes que pasemos por el proceso de sangre. Tus palabras finales, ahora, Andrea, porque estamos llegando al final. Se nos promete que será por corto tiempo. La restitución de Venezuela está en el Salmo 26, 126. Permíteme que se lo voy a leer rápidamente. Dice, Salmo 126, Venezuela, esto es para Venezuela. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como lo que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neguet. Los que sembraron con lágrimas, oye, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios, eso representa la pronta restauración de Venezuela y la pronta también restauración de muchas naciones. Gracias, Andrea. Te pediré nada más que nos tomes en cuenta siempre en tus oraciones a nuestro querido país Honduras y en lo personal también no te olvides de tomarlo en cuenta en tus oraciones. Gracias, muchas gracias. Sí. Y yo te digo lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los americanos. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.